Bien, hermanos, vamos a tomar asiento. En esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios, de lo que pasó con un pueblo que caminó en la tierra. Mire, hermanos, usted como hijo de Dios tiene que entender que la iglesia de Dios es una iglesia, la verdadera hablo, ¿no? La que se va a salvar, los hijos de Dios que se van a salvar. Es una iglesia que tiene que estar anotada en el libro de la vida. Usted dirá, ¿cuál es el libro de la vida? Todos bien sabemos que el libro de la vida es la palabra de Dios. Quiere decir que la iglesia bien orientada, la iglesia bien ubicada en la palabra de Dios, tiene que estar escrita en su palabra. ¿Lo entiende? Porque Dios, ¿acaso se podrá contradecir? ¿Verdad que no? Dios no puede ser contradecido. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. ¿Lo va entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia verdadera de Dios tiene que estar escrita en el libro de la vida. Bien, ahora sabemos, hermano, que nuestro Dios, Él no tuvo principio ni tampoco tiene fin. Todos lo sabemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, nosotros como seres humanos podemos entender que un día Dios creó al hombre, un día el Señor creó todas las cosas sobre este mundo. Por eso vamos al libro del Génesis. Génesis dice, quiere decir comienzo de todas las cosas. Y ahí estudiamos en el versículo 1 y dice la creación de Dios y que Dios creó todas las cosas. Creó al hombre al sexto día y el séptimo día descansó de su obra, ¿verdad? Y bien, como leemos su palabra, la palabra de Dios nos enseña que Dios es ordenado. ¿Qué quiere decir que Dios sea ordenado? Que donde Dios está, ahí todas las cosas tienen que ser en orden. Y ahí donde Dios está, su palabra se tiene que cumplir. Porque Dios no va a ir en contra de su palabra. ¿Lo va entendiendo hasta acá, hermano? Entonces, tenemos que entender, hermano, que después de muchos años y de muchos milenios que pasaron sobre la tierra, nadie sabe exactamente cuándo fue la creación del universo. Porque esos son, un día dijo el Señor, mío es el secreto. Y esas son cosas que quedan en la potestad de Dios. Y no es importante para que usted y yo nos salvemos. Por eso el Señor nos dejó los años exactos en su palabra. De cuántos años hace que Dios creó las cosas. Pero bien sabemos lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para heredar la vida eterna? Bien sabemos, hermano, que Dios trató con un pueblo en la antigüedad. Y así como Dios trató con un pueblo en la antigüedad, para nosotros es antigüedad. Para Dios fue ayer. Porque en Dios no hay tiempo ni espacio. ¿Lo va entendiendo, hermano? Fíjese usted en este mismo momento, y le recuerdo a los hermanos que estuvieron ayer trabajando en la casa del Señor. Levante la mano, a ver, ¿quién fue? Gloria a Dios. Fíjese que usted en el día de hoy en este momento, usted quizás si yo en este momento le dijera qué estaríamos haciendo nosotros a las 13 horas aproximadamente, muchos se darían cuenta y recordarían que estuvieron en este lugar cuando esto aún no estaba ampliado. ¿Es así o no es así? Usted estuvo en ese momento y recuerda lo que sucedió en ese momento. ¿Es así o no es así? Si yo le preguntara a usted qué es lo que pasó hace 20 años cuando usted era niño, usted quizás se recordaría algo que lo haya quedado marcado en su vida. ¿Es así o no es así, hermano? Todos tenemos algo que nos marcó en la vida. Todos tenemos una situación límite en nuestra vida que nos marcó. A algunos que Dios le dio más fuerza que otros, quizás pudieron superar esa situación. Otros aún todavía no la han podido superar. Pero si yo le preguntara en este mismo momento qué es lo que usted hizo, en aquel momento usted se recordaría, por lo menos esa situación se la recordaría claramente. ¿Es así o no es así? O el contexto de la situación. Y fíjese que usted está en este mismo momento, en esta misma hora, en esta misma tarde, siendo día 7 del mes 6 del 2026. Y usted, si yo le preguntara en fracciones de segundos, su mente iría cuando usted tenía 10 años, cuando tenía 11 años, cuando tenía 20 años, o mismo el día de ayer, 6, a las 13 horas. ¿Es así o no es así? Pero usted está presente en cuerpo ahora. ¿Y cómo es que usted puede recordar el pasado y en milésima de segundo llegar al presente? Porque lo que recuerda es la mente. Y la mente
es el espíritu que Dios le da al hombre. ¿Lo entiende, hermana y hermano? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que así como podemos volver el tiempo atrás aún en nuestra mente, así Dios puede hacer en el corazón del hombre. Volver a sanar eso que pasó en el tiempo atrás. Es verdad que dijo el Señor, las cosas viejas pasaron, he aquí hago nueva todas las cosas. Pero para ser nuevo, primeramente el Señor tiene que vendar las heridas que Él mismo permitió la causa. Porque Él es el que venda esas heridas. Lo que quiero que usted aprenda y entienda, que en el Espíritu no hay tiempo y espacio. Usted puede estar recordando en este mismo momento qué es lo que pasó hace 10 años, 20 años, por lo menos con alguna similitud, no exactamente, pero se puede acordar. Quiere decir que su mente puede viajar al pasado. ¿Es así o no es así? Pero usted está en el presente. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene un espíritu, que es el espíritu de la vida. Es la vida que Dios le da al hombre. Y ese espíritu es parte de Dios. Y el Señor es espíritu. Y así como trató con un pueblo hace 2000, 5000, 7000 años atrás, Dios trata hoy con su pueblo. Para Dios lo que habló con su siervo Moisés, lo habló ayer. Para Dios lo que habló con su siervo Josué, lo habló en el día de ayer. ¿Lo entiende? Aún los ancianos de la iglesia, porque si usted estudia la palabra, hoy lo vamos a estudiar, Dios siempre, en el pueblo de Dios, Dios tuvo ancianos. ¿Qué quiere decir ancianos? Gente que fue testigo de las obras que hizo el Señor. Gente que fue manifiesta testigo de las maravillas que hizo el Creador. Por eso los ancianos le contaban a los hijos de Israel lo que Dios iba a hacer y lo que Dios hizo. Porque ellos fueron testigos, tuvieron la dicha de ser testigos. Y hoy en esta tarde también Dios tiene ancianos. Gente que tiene entendimiento de las cosas de Dios. Hermano, el ser anciano es una responsabilidad en el reino de Dios. El ser anciano usted tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Tiene que empujar el reino de Dios hacia adelante. No tiene que poner escollos en el caminar del Hijo de Dios. Porque si usted tiene entendimiento de la palabra de Dios, no haga tropezar a uno de los pequeñitos de Dios. Usted sea de ayuda idónea para el Señor. Porque usted sabe que nosotros sabe que somos la esposa de Cristo. Y sabe que la función de la esposa es ser ayuda idónea del esposo. Entonces sea ayuda idónea del esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayude a la familia del Señor hasta que se consolide, a la familia de Dios crezca en el reino de Dios. ¿Lo entiende, hermano? Porque primeramente Dios tiene que hacer crecer a su pueblo para traer con el crecimiento más pueblo de Dios. ¿Lo va entendiendo hasta acá, hermano? ¿Y sabe qué pasó? Esto pasó hace muchos años. Esto pasó con el siervo de Dios Josué. Y hoy vamos a leer la escritura, qué es lo que pasó hace muchos años atrás. Y hoy usted va a entender por qué Dios está en medio nuestro. ¿Por qué esta es la iglesia de Dios? Porque la palabra de Dios se cumple. Y el día de hoy se está cumpliendo la palabra de Dios. Dele la gloria al Señor, aleluya. Libro de Josué, capítulo 24 y versículo 1. Josué 24:1. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en versículo para que usted pueda entender. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 1. He aquí que el Señor Jesucristo está presente y en su nombre leemos su palabra y dice así: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Ahí está. ¿Qué dice la palabra de Dios? Reunió Josué, ¿a quién? A todas las tribus de Israel. ¿En dónde las reunió? En Siquem. Usted dirá, ¿qué es Siquem? ¿Quiénes son las tribus de Israel? Y hermano, para que usted entienda, las tribus de Israel eran 12.000 de cada tribu. Eran 12 tribus. Y en el libro del Apocalipsis dice que los que se salvan son 12.000 de cada tribu. Sumando todo eso da 144.000. Pero no vamos a eso, sino que vamos a que el pueblo de Dios está escrito en la palabra de Dios. Dice que son 12 tribus. ¿Y Josué qué hizo? Después de la muerte del siervo de Dios Moisés,
reúne a todas las tribus de Israel. ¿En dónde? En Siquén. Si usted estudia geográficamente donde queda Siquén, Siquén representa un lugar donde estaba dentro de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. ¿Se acuerda cuando envió a reconocer la tierra? Y cuando los muros de Jericó cayeron y entraron en la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, ¿se acuerda? Bueno, estaban ahí, en ese mismo lugar, en la tierra que Dios le había prometido a los padres, que por causa de la incredulidad no pudieron entrar. Ahora estaban presentes algunos ancianos que habían quedado, y ahora estaba el Señor tratando con Josué, el sucesor de Moisés. ¿Y quién estaba? La reunión de las 12 tribus de Israel. Quiere decir, el pueblo de Dios. Estaba reunido ya para qué, ¿en dónde estaba? En la tierra prometida que Dios había prometido. A los padres que no lo habían visto con sus ojos, porque a causa de la incredulidad habían quedado postrados en el desierto. Y ahora el siervo de Dios Josué que estaba en la tierra prometida. ¿Y qué le va a decir ahora? Mire lo que sucedió. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿A quién llamó? ¿A los jueces? ¿A los oficiales? Y a los príncipes. Quiere decir que en ese reino estaba conformado conforme a la voluntad de Dios. Porque siempre donde Dios está, Dios pone autoridades sobre la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que ordenar a las autoridades y las autoridades de la iglesia ordenan a su pueblo. ¿Lo entiende? Dios nunca va a tratar directamente con el hombre en sí, hablarle al hombre directamente para hacer algo en su reino. Sí, Dios le puede hacer sentir algo a usted, pero para su vida personal, para su vida particular, pero para hacer una orden en el camino de Dios, en la iglesia verdadera. Dios siempre trató con un pueblo. Por algo Dios trataba con su siervo Moisés y luego con su siervo Josué. ¿Lo entiende hasta acá, hermano? Y dice la palabra de Dios que estaba conformado las autoridades y el reino de nuestro Dios estaba conformado acá en la tierra, con su pueblo que era el pueblo de Israel. Y sucedió, mire lo que dice. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Yo Soy, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí le dice el Señor por medio de Josué: vuestros padres habitaron al otro lado del río. ¿Por qué aclara al otro lado del río? ¿Sabe por qué? Porque en Josué, capítulo 3 y versículo 1, habla bien claro el paso del río Jordán. Y cuando el pueblo de Dios pasara el Jordán, entraban en la tierra prometida. En la tierra que Dios le había mostrado a Moisés. ¿Lo entiende, hermano? Esa tierra que era grande en extremo. Y sucedía que había gigantes en la tierra. Pero Josué y Caleb fueron a reconocer la tierra y dijeron: si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, es verdad que hay gigantes. Y muy grandes son los gigantes que hay en esa tierra. Pero si lo tenemos algo, que tenemos ya la batalla ganada. Lo tenemos al Señor de nuestro lado. Los comeremos como pan. ¿Lo entiende? ¿Y cuántos gigantes hay en la vida del hombre que a usted le parece imposible vencerlo? Pero en el nombre de Jesucristo esta noche van a ser vencidos por la sangre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador. Y dice: yo tomé a Abraham y su padre era Taré y Nacor. Y si usted estudia quién era Taré y Nacor, Taré era padre de Abraham. Y sucedió que servían a dioses extraños, no servían al verdadero Dios, al Yo Soy, sino que servían a otros dioses antes de conocer a Dios. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel que te rescaté de ese lugar. Antes eras, vamos a decir, no tenías entendimiento, no sabías distinguir tu mano derecha de tu mano izquierda. Y te hice conocer mi camino, te di la fe, por eso te hizo conocer a Abraham. Y en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Te está diciendo la palabra de Dios, hermano, que Abraham es el padre de la fe. Y Dios un día te hizo conocer la verdadera palabra de Dios. Y esto le hablo a los ancianos que aún no recibieron a Dios en este tiempo, en tiempos antiguos. Para nosotros antiguos, pero para Dios presente. ¿Lo entiende, hermano? Porque nosotros, a diferencia de Dios, tenemos algo que a Dios no tiene.
que es tiempo. ¿Lo entiende? A usted se le pasa el tiempo, a mí se nos pasa el tiempo, pero a Dios no se le pasa el tiempo. Entonces es mejor, hermano, que pongamos por obra y en práctica la palabra del Señor para heredar la vida eterna, para que nos salvemos, al fin de todas las cosas podamos entrar en la vida eterna con nuestro Padre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador. Y mire el orden que te dice Dios. ¿Y qué dice? Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. ¿Qué dice? Que trajo a Abraham y ¿qué hizo? Aumentó su descendencia. ¿Lo entiende? Le está diciendo Dios que iba a aumentar el pueblo de Dios, la descendencia de los hijos de Dios. Un día Dios tuvo a Abraham, pero después empezaron a haber más hijos de Dios. ¿Lo entiende? ¿Y qué pasó? Y después dice, y luego di a Isaac, que era el hijo de la promesa. Y mire lo que pasó en el 4. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Mire el versículo 4 y léalo atentamente. Y esto Dios le puede dar luz a todos nuestros hermanos, pero aún más a los ancianos. Dice que la palabra de Dios que de Abraham luego pasó a Isaac, que todos sabemos que Isaac fue el hijo de la promesa, pero dice que Isaac a su vez iba a tener 2 hijos, y esos 2 hijos, uno iba a ser Esaú y otro iba a ser Jacob. ¿Lo va entendiendo? Y ahí le dice la palabra, y preste atención y mire lo que dice. Y a Esaú le di el monte de Seir. Dice que le dio un monte a Esaú para que lo poseyese. Te está diciendo en otras palabras la escritura que Dios determinó que ese era el lugar donde tenía que habitar Esaú. ¿Y usted sabe quién fue Esaú? ¿Usted sabe quién fue? ¿Sabe quién fue? El hijo de Isaac, que perdió su primogenitura, que la cambió por un guisado rojo, que venía del campo, cansado. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esa bendición que un día me ha dado mi padre? Es verdad que a él le pertenecía, pero no le interesó. No le importó la bendición que Dios le había dado. No le importó el Espíritu de Dios, sino que lo mancilló, lo pisó, lo pisoteó la palabra de Dios, lo que Dios le había hablado. Y esos eran hijos de Isaac, ambos, Jacob y Esaú. Pero dice la palabra de Dios que a Esaú primeramente lo nombra y dice que le dio el monte de Seir. Y si usted estudia lo que es el monte de Seir, era una ciudad ubicada al sur del Mar Muerto. Y ese lugar que estaba ubicado al sur del Mar Muerto, Dios había determinado que ese era el lugar de Esaú. ¿Y sabe qué? ¿Por qué es el Mar Muerto? Porque no tiene conexión con ningún mar. Es muerto. No hay vida. ¿Lo entendió? Los hijos de Esaú iban a poseer la tierra del monte de Seir, donde no hay vida, porque estaba todo muerto. ¿Por qué? Porque pisotearon la sangre de nuestro Dios, porque no obedecieron a la palabra del Señor, cambiaron la primogenitura. Lo que Dios un día le hizo conocer, lo que Dios le hizo un día saber, entender, lo hizo palpar con sus propias manos el gran poder de nuestro Dios. Lo pisotearon al dador y al autor de la fe, a nuestro Padre, a nuestro Señor. Dice que el Señor se hizo hombre y habitó entre los hombres, y los hombres lo mataron. Los hombres lo crucificaron. Los hombres hicieron un montón de cosas con nuestro Señor. Pero ¿sabe por qué lo hizo ese Señor? Por causa de sus hijos, los hijos de Jacob. Y sucedió, hermano, que así como Dios tiene un pueblo que se pierde, ahí Dios tiene otro pueblo, que son los hijos de Jacob. ¿Y sabe qué hizo Josué? No reunió a los hijos de Esaú, sino que reunió a los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Lo entiende, hermano? Gloria al Salvador por estar presente en esta gloria venidera. Aleluya.
Y mire lo que pasó. Pero Jacob y sus hijos, ¿qué pasó? Jacob y sus hijos, ¿qué sucedió? Descendieron a Egipto. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios, el padre de los hijos de Dios que fue Jacob, cómo puede ser que descienda a Egipto? ¿Sabe por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Y mire lo que dice. Volvemos nuevamente, márquelo que ahora vamos a volver. Vamos al libro de Mateo. Libro de San Mateo, capítulo 2 y versículo 13. Para el que le queda duda. San Mateo, capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mire, ¿qué es lo que sucedió? Vino un ángel del Señor en sueños a José y a María. Pero le habla el Señor a José y le dice: huye a Egipto, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque sucederá que Herodes, el rey Herodes, que me había matado a Juan el Bautista, que había traído en un plato la cabeza de Juan el Bautista, que era el hombre del arrepentimiento, también quería matar a ese niño, que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quería matar a ese niño que un día había recibido. Y ahora, por voluntad de Dios y del ángel de Dios, he ahí María y José. María era la iglesia y José era el esposo de María, que había aceptado a esa mujer como su esposa. Sucedió que ahora ve a Egipto, le dice. ¿Y qué pasó con Jacob y sus hijos? Tuvieron que ir a Egipto. ¿Por qué? Porque Dios, a favor de salvar a ese pueblo, lo iba a mandar a Egipto, lejos de Dios, te está diciendo. Porque Egipto era lejos del pueblo de Israel. Tenían otras costumbres, otras formas de vivir, totalmente diferente a la ley que Dios le había dejado a su siervo Moisés. Pero era necesario que el cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios, vaya a Egipto, de que descienda a Egipto. Porque estuvo en un lugar elevado, pero ahora iba a descender a Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? ¿Quién comprenderá la mente del Altísimo? ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Solo sus hijos. Y mire lo que iba a pasar. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Qué iba a pasar, hermano? ¿Era de día? ¿Era de día? No, dice la palabra que era de noche. Y la iglesia estaba en oscuridad. El cuerpo de Cristo estaba en oscuridad. ¿Sabe qué pasa en la noche? Usted no ve. Tiene que palpar. A ver dónde estaba esa luz, esa estrella que me iba a dirigir en la noche del espacio. Porque mi alma estaba en oscuridad y tiniebla. Pero era necesario a fin que se cumpla la palabra, que usted descienda a Egipto. ¿Lo va entendiendo, hermano? Y fíjese cómo se fue cumpliendo la palabra de Dios. Y esto le hablo a los ancianos de la iglesia. Cómo se fue cumpliendo la palabra de Dios. Y mire lo que pasó. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está. ¿Por qué era necesario que tenía que ir a Egipto? ¿Y por qué no era necesario que vaya a otro lugar, a Mesopotamia? Porque Dios lo iba a hablar muchos años después por el profeta Oseas. Y iba a decir al Señor por esa boca: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde iba a llamar Dios al pueblo hijo de Dios? Al pueblo que venía de la descendencia de Jacob. ¿De dónde lo iba a llamar? De Egipto. ¿Lo entiende? No le había dado la tierra del monte de Seir, que era un lugar de maldición en el mar muerto, sino que Dios le iba a dar la tierra prometida. Pero antes de darle la tierra prometida era necesario que vaya a Egipto, que descienda a Egipto. Y esa era la señal, hermano. Porque de ese lugar oscuro, cuando José agarra al niño y a su madre, era de noche. No era de día, dice la palabra de Dios. ¿Usted cree que hay casualidades? No, te está diciendo Dios: abrí los ojos. Y va a venir un tiempo de oscuridad.
Un tiempo de sueño espiritual, lo dijo Dios hace muchos años y los testigos están acá. Cuando el Señor habló que iba a venir un tiempo de tiniebla, un tiempo de oscuridad. Recuerdan, hermano, levante la mano para la gloria de Dios. Sea testigo de Cristo. Aleluya. Cuando el Señor dijo que iba a venir un tiempo de oscuridad, un tiempo de espiritual, que el que se agarrara y tenga el ojo espiritual y el oído espiritual, iba a llegar al fin. Y dichosos son hoy ustedes, hermanos. Dichosos somos nosotros de poder haber pasado los tiempos de Dios, poder entender la palabra del Señor. ¿Quién comprenderá la mente del Altísimo? El pueblo de la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador, aleluya. Volvemos a Josué, capítulo 24. Y en el 9, mire lo que dice. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. ¿Qué pasó? Dice que después se levantó ¿quién? Balac, rey de los moabitas. ¿Era rey del pueblo de Dios? ¿Era rey de Israel? ¿O era rey de los moabitas? Rey de los moabitas, dice la Escritura. ¿Y sabe qué hacían los moabitas y los hijos de Amón? Siempre peleaban contra el pueblo de Dios. Siempre guerra y guerra y guerra. Es más, hermano, si usted estudia la palabra de Dios, Josué tuvo muchas más guerras que Moisés. ¿Sabe por qué? Porque era el final de todas las cosas. Y la guerra se acrecenta al final de todas las cosas cuando hay una definición. O gana este o gana este. ¿Lo entendió, hermano? Y hoy estamos en el final de todas las cosas. Esa es la guerra espiritual. Y aquel tiempo, dice en el libro de Daniel 12, se levantará Miguel, el cual está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en el momento de tiempo de angustia será libertado mi pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Y mire lo que pasó. Se levantó el diablo, es verdad. Y envió a llamar a Balaam, A Balán. hijo de Beor, para que os maldijese. Y mire lo que pasó. ¿Usted sabe quién fue Balaam, hijo de Beor? Algunos sí, otros no. Yo le voy a contar quién era Balaam. Balaam fue un hombre, un profeta de Dios, famosísimo en la historia. ¿Sabe por qué? Porque a Balaam era un hombre que Dios le había dado autoridad para que el que él bendijere sea bendito y el que él maldijere sea maldito. Quiere decir, Dios estaba con ese hombre, con Balaam. Y aún una vez sucedió, hermano, que cuando él empezó a decaer espiritualmente, este Balac, el rey, que te está diciendo el rey de los amonitas, el rey de Moab, cuando sucede que ve al pueblo de Dios que viene, ahí tiene miedo, porque sucedió, hermano, que cuando él dice, Dios está con esta gente, y si Dios está con esta gente nos van a destruir a todos. ¿Usted cree que Satanás no tiene miedo? ¿Usted cree que en esta noche Satanás no tiene miedo? Sí que tiene miedo, porque sabe quién está con nosotros, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, aleluya. Gloria al Salvador, aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Le dijo a Balaam, ve y maldíceme este pueblo. Dice que cuando fue con sus siervos, sucedió que le envió un montón de regalos, oro, riquezas, todas cosas que al hombre le gusta, ¿vio? Todo lo que al hombre le gusta, el bolsillo, gordo así de plata. Y fue a querer convencerlo, fue a querer comprar el favor de Dios, para que Dios maldiga a alguien. Y Dios no maldice a nadie. ¿Lo entiende? A no ser que lo determine Él desde lo alto. Pero Dios no va a maldecir a alguien porque un hombre se lo diga. ¿Lo entendió, hermano? Porque Dios no se sujeta al hombre. ¿Y sabe qué pasó? Este impío, Balac, ¿se acuerda? El rey de los moabitas. Lo manda a decir a Balaam
Ve pues conmigo y maldice a este pueblo. ¿Y sabe qué le contesta Balaam? No puedo ir contigo ni maldecir a este pueblo, porque bendito es. ¿A qué pueblo quería maldecir el diablo? Al pueblo de Dios, a los hijos de Jacob. ¿Lo entiende? ¿Cuántas veces hay que el enemigo lo quiere maldecir a usted? Aún en su mente. No vas a llegar. Estás derrotado. Mira lo que hiciste, mira lo que haces. Mira esto, mira lo otro. Y si usted escucha esa voz, que es el rey de los moabitas, que es Satanás, el diablo, que en esta noche le declaramos la guerra, usted se va a perder, hermano. No tiene que escuchar esa voz de Satanás, porque Satanás, así como Dios habla a través de una boca, Satanás también habla a través de una boca. Y usted tiene que tener la madurez espiritual para entender esto de Dios y esto de Satanás. ¿Lo entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Volvió la segunda vez Balac y le manda a otro siervo más honorable que los anteriores. ¿Se da cuenta lo que pasó? Y otro siervo con más dinero aún. ¿Por qué le mandaba dinero? Porque sabía que a Balaam lo que le gustaba era el dinero. Para tentarlo, ¿vio? ¿Y sabe qué hizo Balaam? Ya Dios le había dicho, no vayas al pueblo con ellos, ni lo maldigas porque bendito es. Sin embargo, él le dijo, ve y quedaos esta noche bajo mi tejado. Yo consultaré al Señor a ver qué me vuelve a decir Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios al fin de todas las cosas le da al hombre lo que el hombre quiere. Y le dijo el Señor, ve con ellos, le dijo. Pero de cierto que lo que yo te diga harás. ¿Cómo? Si Dios le había dicho que no vaya. Pero ¿sabe qué nos enseña eso? Que lo que usted quiere en su corazón, Dios se lo va a dar. Si usted quiere la vida eterna, Dios le va a dar la vida eterna. Si usted quiere la salvación y la vida eterna, Dios se la va a dar. Y si usted quiere al Dios de este mundo, también Dios se lo va a dar. Porque Dios no es que obliga al hombre. El que nos tiene y el que nos tenía prisionero en esa jaula, que el pájaro no conocía la jaula, no conocía la libertad, es Satanás el diablo. Pero un día conocimos la verdad. Un día conocimos al Señor. Y el Señor nos introdujo a través de su siervo Josué en la tierra prometida. Lo que había hablado hace muchos años con Moisés, para nosotros muchos años, pero para Dios ayer. Ahora el Señor nos había hecho cruzar el Jordán, ese lugar, y habíamos entrado en otro territorio. Había gigantes, había un montón de cosas. Pero el Señor nos decía, si yo con ustedes, ¿quién contra vosotros? No temáis, ni os amedrentéis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador, aleluya. Por lo cual os bendijo repetidamente y os libré. ¿De quién? De sus manos. ¿De quién nos libró Dios? De la maldición que iba a actuar Balaam, porque había sido sobornado por Balac, el rey de este mundo. El rey de este mundo, en otras palabras, le dijo a Balaam, ¿vos sos profeta de Dios? Sí, soy profeta de Dios. ¿Tenés la autoridad que Dios te dio? Sí, la tengo. Bueno, ahora hacé lo que yo te diga. No puedo, que esto, que lo otro. Bueno, ¿querés plata? Te voy a dar plata. ¿Querés riqueza? ¿Querés puesto? Te voy a dar puestos. A fin que cambies a tu Señor. ¿Y sabe quién cambió por plata al Señor? Judas. ¿Y sabe qué sucedió? Se perdió. Sí, fue un siervo de Dios, pero se perdió. ¿Lo entendió, hermano? Porque Dios quería bendecir al pueblo de Israel. Y ese fue Balaam. Y mire lo que pasó. Pasasteis el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y mire lo que dice en el versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Qué nos dio el Señor? Una tierra en la cual nosotros lo trabajamos para que esa tierra nos dé fruto. Porque ese fruto iba a ser por la gracia de Dios.
no por la obra del hombre, sino que iba a ser por la gracia y la misericordia de Dios. Dios te iba a dar frutos, pero esos frutos iban a prover del Espíritu. Él mismo iba a estar en medio de vosotros, dándonos los frutos del Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mire lo que dice en el 14. Ahora, pues, temed al Yo Soy y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Yo Soy. Ahí te dice el Señor. Mire, escúcheme. ¿Te diste cuenta de dónde te saqué? Te dice Dios. ¿Tomás conciencia de todo lo que caminaste en este mundo, en el desierto? Y te llamé para salvarte. ¿Tomó conciencia, hermano? ¿Toma conciencia de lo que Dios hizo y está haciendo por usted? ¿Qué nos dice el Señor? Ahora que tomaste conciencia, ahora, temed al Yo Soy. Te está diciendo, hermano, tenga temor a Dios. Aquel que no tiene temor, pídale al Señor temor. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Mire lo que nos dice el Señor, nos llama al arrepentimiento aún. Quitad de vosotros esos dioses. ¿Por qué le dice? Porque todavía estaban los dioses que estaban de los padres. Y los padres se perdieron. Pero Dios te dice ahora, yo te quiero salvar. Négate a vos mismo. Toma la cruz y seguime, te está diciendo el Señor. Deja los dioses que habitaron en tus padres, que ellos sí se perdieron. Pero vos no sigas el mismo camino. Despojate de todo peso y del pecado que nos apremia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos en los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Alabado sea nuestro Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Y mire lo que sucedió en el 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Yo Soy, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahí le está diciendo Josué, mire, escúchame, si es por tu mérito, no lo vas a poder servir a Dios. O sea, en otras palabras, no vas a poder recibir el Espíritu Santo por tus propios medios, por tus propios méritos. Señor, hice esto, Señor, hice lo otro, Señor, hice lo otro. Porque el que recibe el Espíritu Santo, hermano, usted entienda que es por la gracia de nuestro Dios. Es por el favor que Dios nos hace a nosotros. Por eso nosotros podemos ser investidos del poder desde lo alto. Y el Señor te está diciendo por su siervo, vosotros no podéis servir. ¿Qué pudiste servir, hermano? ¿Cuántas veces te propusiste servirlo a Dios? Y luego quedaste en el camino. ¿Lo entiendes? Porque Dios te muestra, hermano, que el hombre es preso de Satanás. Y en estar preso en esas cadenas, en esa cárcel, como hizo el apóstol Pedro esa noche cuando cantaban himnos a Dios y los presos los oía, en un gran estruendo, y las cadenas de todos se soltaron y los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante fueron abiertas todas las cadenas, soltadas las cadenas de las manos, y el pueblo de Dios conoció la libertad. Pero eso lo hace Dios porque Él se agradó de su pueblo. ¿Lo entiende? Y mire lo que nos dice el Señor en el 20. Si dejares al Yo Soy y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Ahí está. Mire lo que dice en el 20 clarito. Si ahora que habéis llegado al monte de Sión, ahora que hayáis llegado a la ciudad santa, la Jerusalén que desciende del cielo, si a esta altura del partido te volvierais en pos de tus dioses ajenos, el Señor os consumirá. Y mire lo que pasa. Y después, y se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Por qué? Porque Dios no deja al hombre, hermano. Entiéndalo. El hombre lo deja a Dios. El ingrato es el hombre. Dios no es ingrato. Dios permanece fiel. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Lo entiende? Nosotros somos los infieles con el autor y consumador de la fe, que nos da su espíritu, que nos da su palabra y después hacemos cualquier cosa.
¿Lo entiende, hermano? Y después queremos que Dios que se alegre el corazón del Señor, hermano. Primeramente, para alegrar el corazón del Señor, tiene que pedir arrepentimiento. Tiene que estar arrepentido, Señor. Dígale, hermano, Señor, ayúdame, sálvame, Señor. Porque si usted no me ayuda, tú me has mostrado que al pasar de los años, Señor, yo me pierdo. Y ahí cuando usted entienda con todo el corazón eso, ahí el Señor va a empezar a apartar los gigantes. Y va a empezar a soltar las cadenas que estaban en sus manos y los grillos que estaban atados en sus pies y los pies en el cepo. Y ahí el Señor esa noche va a empezar a abrirlo. Va a abrir y va a mover los cimientos de la cárcel, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador. En el 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que al yo soy serviremos. Aleluya. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al yo soy para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Ahí está. Testigos somos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere al guerrero. Dios quiere al valiente, no al que se amedrenta y tiene miedo. ¡Ay! Tengo miedo de Satanás. ¡Ay! Tengo miedo, voy a ir a una situación, tengo miedo. No quiere ese el Señor, hermano. Quiere que tomes la armadura, que te vistas con la armadura que Él te proveyó. La adoración, la oración, el ayuno, y empieces a poner en práctica y en obra lo que Él te enseñó a través de los tiempos. Ves claramente a los gigantes, no le tengáis temor y temblor. Porque yo he bendecido y yo he vencido, dijo el Señor. He bendecido a mi pueblo y estoy en bendición para con cada uno de vosotros, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Y en el 23, mire lo que dice. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al yo soy, Dios de Israel. ¿Qué nos dice? Nos llama un arrepentimiento nuevamente. 3 veces. Quitá los dioses ajenos. Te está diciendo el Señor. Saca eso de tu corazón, hermano. Eso que te puede hacer perder la vida eterna, hermano. Al final de los tiempos pasaste todas las cosas que sucedió en tu caminar en esta tierra. Y vas a perder la salvación. Por ese gigante que te parece a vos gigante. ¿Sabe qué, hermano? Para Dios no existen los milagros. ¿Usted lo sabía eso? Porque para Dios todas las cosas le son posibles. Para nosotros sí existen los milagros. Porque nosotros somos seres humanos y para nosotros muchas cosas están fuera de nuestro alcance. Pero Dios ya venció. ¿Lo entiende? Esos gigantes, el Señor nos habla. Nada hicisteis, sino que yo mismo os di la tierra. Ni trabajasteis por esa tierra, ni la sembrasteis, ni la cuidasteis. Yo fui el que la sembré, yo fui el que la cegué, yo fui el que le di fruto y lo hice producir, dice el Señor. ¿Lo entiende? Quiere decir que la salvación iba a ser por la gracia de Dios. Y en esa gracia, el Señor nos llama en esta noche a ¿qué? Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. ¿Sabe por qué? Porque al Señor, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. No se puede servir a Dios, a varios dioses, hermano. ¿Lo vas entendiendo, hermano? Esto hay que seguirlo al Señor. Esos dioses que están en tu corazón, los celos, la murmuración, el juicio, la envidia, todo eso son dioses que están dentro del corazón del hombre. Y Dios nos llama a un arrepentimiento. Dios nos llama a que nos volvamos de eso. No podemos hacerle pleitesía, porque ¿sabe qué hacía un Dios? ¿Cómo se identificaba un Dios? Cuando el hombre se humillaba y le hacía reverencia a ese Dios. Pero resulta que nosotros hemos conocido la verdad, hemos conocido al Señor Jesucristo. Y el Señor nos dice, es celoso Dios, hermano. Pero el celo de Dios nos lleva a la salvación. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el celo de tu casa me consume. ¿Lo va entendiendo, hermano? Y mire lo que nos dice. Y en el 24. Y el pueblo respondió a Josué: al yo soy nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Obedeceremos, aleluya. Al Señor tu Dios seguiremos, serviremos, y a su voz obedeceremos. ¿Lo entiende? A su voz.
Acuérdese, mis ovejas oyen mi voz. Sepa distinguir, hermano, si estas palabras son de hombre o son de Dios. ¿Lo entiende? ¿Son inspiradas por el hombre o son inspiradas por el autor y consumador de la fe? Entienda, hermano, que Dios quiere que se salve. Entienda, hermano, que Dios no vino a condenarlo, sino Dios vino a darle vida y vida en abundancia. Pase y pida al Espíritu Santo con fe, creyendo que el Señor está en medio nuestro. Esta es una invitación de la Iglesia Cristiana de Jesucristo, el Señor Justicia Nuestra, a su templo, calle Blandengues, 2250, José C. Paz, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. Una fe, un Señor y un bautismo. Cuando un día esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo mire sus ojos y vengan a mí los días pasados. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle.